Hola, bienvenidos a nuestro 10º video del taller filosófico de la teoría del diseño inteligente. El video de hoy tratará en su parte principal de qué es la teoría de la evolución. Probablemente muchos creen que saben qué es la teoría de la evolución, pero como veremos en su momento, probablemente muchos crean saberlo, pero no lo sepan o no lo sepan con claridad. Comenzamos, como es habitual, con un repaso súper sintético de lo que hemos alcanzado en el video anterior y que a su vez resumía otros resultados de videos anteriores, ¿no? En el video anterior, lo primero que vimos es que, o lo más importante que vimos, es que la teoría del diseño inteligente es falsable, no falsada, falsable, que hay algunas condiciones potenciales que si se dieran, algunos hechos, que si se dieran, obligarían al abandono de ella. También mostramos no solo que es falsable y que por lo tanto es científica en la medida en que la falsabilidad es una condición necesaria de la cientificidad, sino que en sí misma tomada logra un fuerte estatus científico porque es capaz no solo de explicar, sino de predecir hechos, y de predecir hechos para los cuales no fue acuñada, mostrando así su fertilidad. Además, también hemos mostrado que usa los resultados de la ciencia experimental, no de las especulaciones científicas, sino los resultados duros de la ciencia, los llamados resultados de los experimentos, y que no los contradice, no contradice ningún resultado experimental. Además, y esto es fundamental, aplica la matemática combinatoria para calcular la complejidad de los mensajes genéticos y tiene en cuenta los recursos probabilísticos que hay en el universo de acuerdo al cálculo que hacen los físicos, mostrando que el azar no puede lograr el orden y la complejidad que aparece en la información genética. Algo importante que no hemos podido desarrollar, al menos por ahora, también es coincidente con lo que nos dice en matemáticas el teorema de Wolpert-McCready, llamado no free lunch. Esta consistencia con el teorema del no free lunch es fundamental. Es el teorema del no free lunch, tiene que ver con los algoritmos evolutivos. Bien, además, otra cosa que habíamos mostrado para incluso fortalecer más aún la afirmación de su cientificidad, es que ella misma, además de tomar los resultados experimentales que hacen los biólogos experimentales, tiene los miembros de la TDI, que son científicos, hacen también sus propios experimentos para confirmar la teoría. Citamos el caso del experimento de Anne Geiger y Douglas Axe, que salió publicado en Biocomplexity, sobre el tiempo que requiere pasar de una enzima, mejor dicho, de una proteína bacterial a otra muy similar, o los mismos que hizo Douglas Axe y que fueron publicados en el Journal of Molecular Biology, que para que una enzima tenga una estructura químicamente estable necesita de 150 aminoácidos, y eso representa, si lo reflejamos en la codificación del ADN, una complejidad importantísima, de 1 en 10 a la 77 para ser alcanzado por el mero azar. Antes de pasar al punto principal de este 10º video, quería recordar una cosa. Hay un mail que publicamos en algunos videos en tallerfilosófico@gmail.com, donde ustedes me pueden hacer
llegar las preguntas. Es imposible para mí explicar todo un curso de epistemología y todo un curso de biología celular y molecular. Hay muchas cosas que quien participa activamente de estos videos tiene que hacerse de un conocimiento de la biología celular y molecular por su propia cuenta, pero para eso no hace falta ir a un paper especializado. Un manual corriente de biología celular y molecular muestra muy bien cómo son los ácidos nucleicos, qué es el ácido, qué es el ADN, qué es el ADN mensajero, qué es la traslación, la traducción, el proof editing que hace el ADN y muchas cosas más que yo no puedo explicar, pero supongo que se puede llegar a eso. Y evidentemente cuando uno no tiene mucho tiempo se generan confusiones. Una de esas, solamente la voy a mencionar porque me han llegado preguntas al respecto, ¿qué es el código genético y en qué se diferencia de la información genética? El problema es que la palabra código no solo se usa en biología, al contrario, ha comenzado a usarse en otras disciplinas como es la lingüística, etc. Y por lo tanto la palabra código tiene más de una significación. Por un lado, la palabra código tiene que ver con los signos que usa un determinado lenguaje. Si uno dice el código Morse, dice, es código de puntos y rayas, o sea, los signos que usa, eso es un código. También es un código la manera de interpretar esos signos, lo que llamamos la gramática que usa un determinado lenguaje. Y en el campo de la biología también se llama código al código genético. ¿Qué codones representan cada uno de los aminoácidos? Entonces, el código son los signos, el código es la gramática y el código genético ya tiene una significación más específica. Es qué codones representan qué aminoácido. De cualquier manera recuerdo, y esto no tiene por qué ser tomado a mal, que la teoría de la evolución o las teorías, como vamos a ver hoy, tienen que ser estudiadas para poder hablar de ellas. No distinto como hay que estudiar la física de partículas o la termodinámica. Lo que sucede, y eso lo dijimos en un video de los primeros, pareciera que mientras que de termodinámica, relatividad, mecánica cuántica, química cuántica no habla nadie, de la evolución puede hablar cualquiera. Y ese es un error importante. Bien, ahora vamos al punto fundamental de nuestro video, que es la teoría de la evolución. Y como dijimos al principio, seguramente muchos creen que lo saben, pero probablemente hay varios equivocados, porque no es que no lo sepan, sino lo saben confusamente. En primer lugar, hay que distinguir dos cosas de entrada. La hipótesis de la evolución, vamos a llamarle así, en general se refiere al cambio de las formas de vida a través del tiempo. Es una hipótesis. Se fueron originando diversas formas de vida o, en el lenguaje más tradicional, las especies fueron apareciendo una después de las otras por causas puramente naturales. Pero cuidado, la cuestión del origen de la vida queda aparte. La llamada teoría de la evolución se encarga de cómo va cambiando la vida en el tiempo. Mientras que el origen de la vida no se comporta de esa manera. Tiene que ver con la evolución química, la formación de los ácidos nucleicos, etc. Son dos campos distintos. Ahora, tomando la expresión teoría de la evolución en el sentido de cambio de las formas de vida en el tiempo, hay que dominar una distinción fundamental, entendida la cual el panorama se clarifica totalmente. Vamos a hacer primero una analogía absolutamente válida. Fíjense la Luna. La Luna existe, es un hecho. Pero respecto de su origen, hay diversas hipótesis. Si quieren ustedes, llámenle diversas teorías.
ninguna de las cuales está libre de puntos a favor y puntos en contra. Dos importantes son que era un cuerpo que andaba por el espacio y quedó atrapado por la atracción de la Tierra y terminó girando alrededor de ella. Otra, más popular y más nueva, es que fue el impacto de un cuerpo celeste sobre la Tierra en formación, y de ese impacto saltó, por así decir, un pedazo que quedó orbitando alrededor de la Tierra. Una cosa es el hecho, la existencia de la Luna, y otra el origen de la Luna. Del mismo modo, o de un modo similar, podemos decir, una cosa es el hecho de la evolución, que las especies fueron cambiando en el tiempo, y otra es cuáles fueron los mecanismos. Esta distinción es crucial, pero hay una diferencia. Mientras que en el caso de la Luna el hecho está a la vista, en el caso de el supuesto cambio de las formas de vida en el tiempo, lo que sería el hecho histórico de la evolución, no está a la vista. Y por el otro lado están los mecanismos. Entonces, es fundamental esta distinción. El hecho histórico de la evolución, o para nosotros, la hipótesis de que hubo una evolución, un problema, y segundo, ¿por qué un problema? Pues no lo vemos. Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron los mecanismos supuesto que este hecho se dio? Son dos cosas distintas. Ahora, se abre el panorama y se clarifica. Todos los biólogos evolucionistas, obviamente, coinciden en que la evolución existió. O, esto es, coinciden en la hipótesis del hecho de la evolución. Pero cuando, y este es un secreto bien guardado, se habla de cuáles fueron los mecanismos de acuerdo con los cuales se fueron produciendo las diversas formas de vida, nos hallamos frente a una anarquía terriblemente destructiva para el evolucionismo. La primera teoría en el sentido de mecanismos de la evolución fue propuesto por Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck no solo aceptaba el hecho de la evolución, sino que propuso un conjunto de mecanismos de acuerdo con los cuales la evolución se daba. Luego, esto fue en 1802, en 1859, aparece Darwin, que también, por un lado, propone el hecho de la evolución, que la evolución históricamente existió, que las formas de vida de hoy son el producto del cambio de formas de vida del pasado, más simples, y además también propuso un mecanismo peculiar, diferente al que propuso Lamarck. ¿Cuál era ese mecanismo? Bueno, que propuso varios, pero hay uno que es el que históricamente se toma como el más propio de Darwin, que azarosamente aparecen en los vivientes ciertas características que son heredables y que los ayudan a sobrellevar las condiciones de la lucha por la existencia y a dejar más descendientes. Y esa lucha por la existencia va moldeando los vivientes. Es, si quieren ustedes en un lenguaje más conocido, variaciones azarosas, características propias de los vivientes, que aparecen en los vivientes, que son de muy pequeña, se advierte muy pequeñamente, porque una variación grande sería letal, y eso queda librado a la selección natural, la cual lleva a los vivientes con características favorables a la adaptación o con características desfavorables a la extinción. En la primera mitad del siglo XX, bastante entrada a la primera mitad, aparece lo que se va llamando la teoría sintética, que es si quieren ustedes, una formalización de lo que se fue el darwinismo, donde ya se aparecen el conocimiento de que hay un material de la herencia, que los cambios que el darwinismo decía que eran azarosos, en realidad son cambios en el material, azarosos también,
pero en el material de la herencia, y la selección natural obrando sobre el producto de esos cambios genéticos en los organismos dentro de un contexto poblacional. Eso es el neodarwinismo en toda su expresión contemporánea. Leves cambios en los organismos sobre la base o fundados en cambios azarosos en la base genética en un contexto poblacional, y aquellos que son favorables son seleccionados naturalmente, y ese es el camino de la vida. Pero, eso fue hasta 1970 más o menos, que hubo varios biólogos importantes que pensaron que ese mecanismo era equivocado. El primero de ellos fue Moto Kimura, que pensó que aquellas cosas que eran favorables para los organismos se formaban silenciosamente en los organismos y no eran expuestos al tribunal de la selección natural. Por eso su doctrina se llama neutralista. Mientras que para el darwinismo y el neodarwinismo, los caracteres nuevos que presenta un viviente son puestos ante el tribunal de la selección natural. Para el neutralismo de Moto Kimura, el neutralismo es una escuela, él es el fundador, no es un pensador solitario. Muchas características positivas que presentan los vivientes se han formado silenciosamente sin ser expuestas al tribunal de la selección natural. Luego, en el año 72, apareció Gould, director del Museo de Historia Natural de Harvard, con una famosa proclama llamada de los equilibrios punteados, donde también descalifica el mecanismo propuesto por el neodarwinismo y propone otro, llamado, diciendo que la evolución se había dado no por ese proceso de pequeños cambios en los organismos que eran puestos o expuestos al tribunal de la selección natural, sino por cambios más radicales. Pero además, conjuntamente en los años 70, aparece una tercera teoría, que es la de Lynn Margulis y posteriormente Jan Sapp, a quien conocí en una conferencia personalmente en la Universidad de Lisboa. ¿Qué dice la simbiogénesis? Que los grandes tránsitos hipotéticos, ¿saben? Los grandes tránsitos de la evolución no se han debido a pequeños cambios en los organismos que son expuestos al tribunal de la selección natural, sino por la unión o la simbiosis de vivientes o sus partes, y por lo tanto eso acelera profundamente el ritmo de la selección. También aparece posteriormente la teoría estructuralista de Webster y Goodwin, que nos dice que los vivientes no son el producto de pequeñas mutaciones o de una simbiogénesis o de macromutaciones como pensaba Gould, sino nos dice que son la acción de leyes morfogenéticas, leyes similares a las que hay en el campo de la física, en el campo de la química, pero que todavía no hemos podido identificar. O sea, habría una formación de la vida en función de leyes que forman los vivientes con sus características y que aún no conocemos. También está la teoría muy propagada de la autoorganización de Stuart Kauffman. Finalmente, en los últimos años hemos sido testigos de la aparición de una teoría llamada síntesis extendida de Massimo Pigliucci y Gerd Miller, donde ya no se habla de pequeñas mutaciones sobre genes estructurales, sino que mutaciones en genes que controlan el desarrollo, y por lo tanto que el problema central del cambio no está en
en los genes estructurales, sino en aquellos que controlan el desarrollo de la parte fundamental de los organismos. Como ven ustedes, y podríamos seguir, hay por lo menos 7 teorías, si nos referimos a los mecanismos. Por eso cuando uno le preguntan, ¿qué dice la teoría de la evolución?, uno tiene que rápidamente distinguir. Todos los evolucionistas coinciden en que la evolución existió, que las formas de vida actuales vienen de otras. Ahora, si me está preguntando cómo fue, le diría que hay 7 teorías mínimamente hoy, y lo que es más importante, y este es un secreto bien guardado, que la teoría neodarwiniana y darwiniana fueron completamente abandonadas. Se mantiene el nombre de selección natural, pero se le ha cambiado el sentido o el rol que tenía primitivamente. Así que, si nos encontramos, y esta es la reflexión final de este video, nos encontramos con un supuesto hecho. Y cuando preguntamos ese supuesto hecho, ¿qué mecanismo atendía o debido a qué mecanismo se dio? Nos dicen que en realidad hay 7 teorías o 7 hipótesis sobre cuál es el mecanismo. Nos damos cuenta desde el punto de vista epistemológico, que es el propio de nuestro taller, que hay una anarquía y que hay una pregunta básica que hay que responder. Si me dices que fue, me refiero al hecho de la evolución, y cuando pregunto, ok, ¿cómo fue? ¿Qué mecanismo actuó? Tú me respondes, bueno, en realidad hay 7 teorías. Lo que me estás diciendo es que no se sabe. Y cuando algo no se sabe, hay que guardar silencio. Lo mejor que se puede decir de esas 7 teorías, que son 7 proyectos de investigación, y ese anarquismo habla muy negativamente de la hipótesis del evolucionismo. Y terminamos con lo siguiente. Para que ustedes puedan comprobar que esto es así, en el 2016, hace 5 años, en una reunión de 300 biólogos de fuste, que fue apadrinada por la Royal Society en Londres, de los 300 presentes, 200 acordaron en que no hay una teoría evolutiva, sino al menos 2. Y eso ya muestra claramente que lo que decimos está más allá de toda duda razonable. Muchas gracias.